El Capitán América está de vuelta en el UCM, o al menos esos son los rumores que han visto la luz esta semana de la mano de algunos insiders que aseguran que Marvel se está planteando traer de vuelta a Chris Evans para interpretar al Capi en una serie que narraría cómo devuelve las gemas del infinito. Recordemos que Steve Rogers fue el encargado de devolver las gemas tras los sucesos de Endgame para evitar que se crearan múltiples líneas alternativas, y aunque pudimos ver el final de esta historia, nunca vimos los sucesos de esta. Y si bien es cierto que es un proyecto que se ha rumoreado muchas veces para la fase 4, es realmente ahora cuando parece que está cogiendo un poquito más de fuerza. ¿Será porque Marvel se está planteando traer de vuelta a un peso pesado de la fase del infinito para que el público vuelva a reengancharse? No lo sé, pero está claro que les funcionaría. Dicho esto, en este vídeo me voy a centrar en hacer una especie de what if de lo que creo o lo que pienso que podría pasar en esta posible serie. Voy a explicar un poquito pues qué trama podríamos ver, qué episodios podríamos ver y qué cameos también podrían aparecer en esta serie. Antes de empezar, te agradezco si dejas por ahí abajo tu buen like y te suscribes para no perderte ningún tipo de contenido, y dicho esto, te doy la bienvenida al rincón de Marvel del canal. Antes de meternos en materia, vamos a dejar definidos dos hipótesis previas, digamos, para que todo tenga sentido. Una de ellas es que, obviamente, antes de que el Capi emprenda este viaje de retorno de las gemas, pues obviamente los compañeros los cuales cogieron prestadas las gemas del infinito en diferentes momentos de la historia, habrán hablado con el Capitán América para informarles cómo lo cogieron, qué se encontraron en ese momento, ¿no? En qué situación estaban concretamente, porque obviamente el Capi estuvo presente en el robo de algunas gemas, pero no de todas, con lo cual los compañeros Vengadores, tras los sucesos de Endgame, pues entiendo que hicieron una planificación de esa misión para que el Capi pues no se encontrara con ninguna sorpresa. Otra de las cosas que quiero comentar es el tema de los viajes en el tiempo. Dentro del propio UCM ya se ha viajado en varias ocasiones en el tiempo y también se han visto varias formas de hacerlo. Yo me voy a centrar en la forma que, digamos, realizan en Endgame, ¿no? Mediante las partículas PIM a través del mundo cuántico, y con el mismo concepto, digamos, de que si devuelven las cosas que han cogido prestadas inicialmente en el mismo momento donde las han cogido prestadas, no se crearía ninguna línea temporal adicional. Aunque si bien es cierto, esto puede cambiar realmente, como ya hemos visto en Loki, en la serie de Loki, digamos, que cuando hay un momento, y como también nos explicaba la anciana en la propia película de Endgame, que cuando coges algo o cambias algo de tu pasado, aunque sea tu pasado, ya se está creando una línea temporal alternativa a la que ya habíamos visto, ¿vale? Entonces, técnicamente, aunque el Capitán América devuelva las gemas justo en el mismo momento, es muy probable que haya cosas que hayan cambiado. Sin ir más lejos, existe un universo donde técnicamente robaron la gema de poder, pero que más adelante el Thanos de ese universo lo descubre y viaja al presente, con lo cual ahí se habría creado una línea alternativa sin Thanos existiendo en ese universo, aunque esos sucesos ocurren un poquito antes de cuando se produce el robo. Por lo tanto, si el Capitán América técnicamente viaja de nuevo al mismo momento donde robaron la gema del infinito, es muy posible que Thanos todavía siga existiendo en ese universo. Realmente el tema del viaje en el tiempo es algo muy complejo. Creo que siempre te pones a buscar y puedes encontrar algún agujero de guión, pero bueno, quería explicarlo un poquito en qué me había yo basado para que también entendáis pues las cosas que voy a ir diciendo a medida que vaya realizando este vídeo. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a centrarnos en cómo creo yo que el Capitán América podría devolver las gemas del infinito en su misión. Para mí, la primera gema que devolvería sería la gema del poder. En Endgame, los Vengadores deciden viajar antes de que la gema estuviera en el poder del cuerpo Nova, concretamente al planeta Morag, justo en el momento en que Peter Quill iba a robar el orbe en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Los encargados de robar esta gema fueron War Machine y Nebula, quienes también dejaron noqueado a Peter Quill para poder robar el orbe. Para mí, cuando el Capi llegó a este momento, se pondría pues a devolver lo que es la gema del infinito, ¿no? Técnicamente pues la tendría que volver a poner en el orbe, ponerla exactamente en el mismo sitio, ¿no? En esa especie como de sistema de seguridad con láser que habían colocado en ese santuario o en ese lugar, ¿no? Entonces, mientras estás realizando todo esto, para mí que Peter Quill se despertaría, se encontraría con el Capitán América
medio colocando la gema y entonces diría, ostras, esta persona me ha dejado noqueada, y empezarían a tener un combate entre ellos dos. Claro, aquí nos encontramos con que el Capitán América sabe quién es Peter Quill, porque aunque no los vemos interaccionar directamente en la película, es muy posible que se hayan cruzado en algún momento en Endgame, ¿no? O tras la misión de Endgame, en el entierro de Iron Man, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sabrá que esa persona pues no es un villano, es una persona buena, digamos, que no hay que hacer daño, con lo cual estará haciendo un combate sin esforzarse al máximo, ¿no? Pero en cambio Peter Quill, él al final en ese momento quiere robar el orbe y estará pues dando un poquito más de sí, digamos, esforzándose más por ganar ese combate, porque es que si no también pues no sería muy justo, ¿no? Porque el Capitán América podría vencer perfectamente a Peter Quill. Este combate se podría haber interrumpido por Korath, el secuaz de Ronin que asaltó a Peter en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Después de que Korath llegara a ese lugar, pues obviamente veríamos hacer como una alianza entre el Capitán América y Star-Lord para poder vencer a estos secuaces de Ronin, y podamos ver pues un team-up que realmente en Endgame y en Infinity War no vimos, ¿no? De estos dos superhéroes peleando juntos. Después del combate, obviamente, Peter Quill se daría cuenta que el Capitán América no es ningún enemigo, es más, él quiere devolver la gema, no la quiere para nada, no se la quiere robar, con lo cual la dejaría directamente en las manos de Peter Quill y seguiría con su misión de devolver las gemas. Mientras tanto, pues Star-Lord continuaría su transcurso igual que lo hace en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Después de devolver la gema de poder, la siguiente gema que devolvería al Capitán América sería la gema de la realidad. Esta gema fue robada de Asgard en el momento donde están ocurriendo los sucesos que pasan en la segunda película de Thor, y fue robada por Rocket y el propio Thor, que aparte de llevarse la gema también se llevan su martillo, el Mjolnir. Es decir, en esta ocasión pues el Capi devolvería tanto el martillo como también la gema. Creo que el devolver esta gema sería muy curioso, ya que se estaría paseando por Asgard por primera vez para él, también para el Capitán América, que no ha estado en Asgard. Recordemos que ningún Vengador ha estado salvo Hulk, y sería pues muy, muy imponente, digamos, pero es que también aparte estaría llevando el maldito martillo, ¿no? Y al final toda la gente que vive en Asgard pues sabe lo que significa ese martillo, ¿no? Sabe de quién es, y que quien lo pueda empuñar pues es digno de tener el poder de Thor y de gobernar Asgard. Así que sería un momento pues yo creo que muy divertido mientras va paseando por ahí tan tranquilo con el maldito martillo, mientras toda la gente le está mirando, hasta que se encuentra con Thor. Al final tanto Thor como el Capi se conocen, porque en ese momento ya han ocurrido pues los sucesos de Vengadores de la primera película, ¿no? Ya se han juntado en una ocasión, entonces sabe que no es ninguna amenaza, pero claro, se encontrará que primero no tiene su martillo, ¿vale? Porque el martillo que está devolviendo el Capi es el que técnicamente tendría ese Thor de ese momento temporal, y lo tiene el Capi, así que ahí habría un momento interesante entre ambos. Estaría guay que hicieran alguna referencia, no lo podrían recordar obviamente, porque los sucesos que ocurren en Age of Ultron, donde el Capi intenta coger el martillo y como que lo mueve, y Thor hay un momento que se queda como medio preocupado, en plan, ostras, que este tío lo va a mover, maldita sea. Esos sucesos no han ocurrido todavía en ese momento temporal, ¿no? Pero estaría guay que hicieran alguna referencia que recuerde a ese momento en concreto. Una vez dadas las oportunas explicaciones para que Thor entienda por qué Steve está en Asgard y empuñando su martillo, en ese momento pues harían entrada los elfos oscuros. Recordemos que al final, cuando el éter estaba en Asgard, era el momento pues que los elfos oscuros fueron a recuperarlo, ¿no? Malekith quería ese éter en su poder, tal como vimos en la segunda película de Thor. En ese momento pues el Capi estará en Asgard y también pues haría alianza con Thor para defender pues Asgard y a sus ciudadanos. En esta ocasión veríamos un desenlace diferente, ya que tendríamos al Capi pues echando una mano a Thor, y no solo el Capitán América, sino que también sería el Capi que ya ha empuñado el Mjolnir, que tiene el poder de Thor, y que podrían ir turnándose el martillo, haciendo pues una batalla muy muy interesante contra los elfos oscuros. Seguramente veríamos escenas muy épicas y que tendrían un desenlace pues no tan fatal para la madre de Thor. Recordemos también que esa madre se encuentra con el propio Thor cuando viaja
viaja al pasado y como que le hace ver que la iba a palmar, maldita sea. Entonces yo creo que en esta línea temporal alternativa los sucesos cambiarían, los elfos oscuros serían derrotados y el Capitán América pues ayudaría a Thor a salvar a su madre y a salvar a Asgard. Ya van 2 gemas de vueltas y llega el momento de devolver otras 2. Para eso Steve viajaría a Nueva York, al momento temporal donde están ocurriendo los sucesos de la primera película de Avengers, en la invasión, digamos, de Loki con los Chitauri. Inicialmente las gemas que iban a robar en este momento temporal serían la gema del espacio, la gema de la mente y la gema del tiempo, pero finalmente por la astucia de Loki, que consigue hacerse con el Tesseracto, se va y deja sin posibilidad a los Vengadores de robar la gema del espacio en ese momento. Aquí también, mientras preparaba el vídeo, me surgió la duda de... Al final en Loki, cuando roba el Tesseracto, ¿no? Que ya vemos lo que pasa en la serie de Loki, que aparece la AVT y le dice, oye, que esto no puede ser, que estás violando la sagrada línea temporal, así que tú te vienes con nosotros para ser juzgados. Y la AVT, cuando, digamos, no permitía que hubiera universo porque estaba regida por Kang, eliminaba esa línea temporal alternativa, ¿vale? Yo interpreto que esa línea no debería existir, la línea temporal donde Loki ha robado el Tesseracto, ¿vale? Pero bueno, es como lo que comentaba al principio, ¿no? Del tema de los viajes en el tiempo, las diferentes líneas temporales, ¿vale? Vamos a suponer que ese Tesseracto no está, ¿vale? Loki se ha ido y en ese momento temporal solo puede Steve devolver 2 gemas, ¿vale? Por el bien de la trama y por el bien del guión y para que la serie sea, pues, mucho más épica. Dicho esto, la primera gema que devolvería de las 2 sería la gema del tiempo, la cual Hulk cogió prestada de la anciana en el Santo Santorum. En este momento veríamos fugazmente cómo la anciana le entrega la gema del tiempo a Hulk para llevársela para continuar pues con los sucesos de Endgame, y justo pasado ese momento la anciana se giraría, como ella ya lo sabría todo, ¿no? Y vería al Capitán América pues diciéndole alguna frase tipo tú serías el encargado, ¿no? de devolver la gema, o si estás aquí significa que todo ha salido bien, ¿no? O alguna frase filosófica que normalmente suelta. En este momento yo creo que no habría mucha acción en devolver esta gema, ¿no? Pero sí que es posible que pues tengan una charla similar a la que tuvo la anciana con Hulk, y explicando diferentes cosas sobre los viajes en el tiempo y las líneas temporales, ¿no? No nos olvidemos que cuando estaban explicando esa pequeña explicación que nos dieron en Endgame de la mano de la propia anciana, sería, digamos, diferente a la que está ocurriendo ahora, porque en ese momento no había multiverso, pero ahora mismo sí que lo hay. Entonces es posible que hayan algunos cambios y estaría bien que los explicaran también, para que, bueno, sería un momento... Son 6 gemas las que tiene que devolver, estaría devolviendo la tercera, sería la mitad del viaje, digamos, la mitad de la serie, por así decirlo. Así que sería un momento también interesante para ponerle una pausa y darle un poco de explicación a lo que está haciendo el Capitán América, si realmente está respetando esas líneas temporales o realmente no. Porque al final lo que estamos viendo es eso, que el Capi estaría devolviendo las gemas, pero también habría algunos sucesos que cambiarían y se estarían creando unas líneas temporales alternativas. Una vez de vuelta a la gema del tiempo en el Santo Santorum, el Capitán América iría a devolver la gema de la mente, la cual extrayeron, y aquí hay un problema porque la gema de la mente estaba situada en el cetro de Loki, el cual pues después en la era de Ultron fue destruido para ponerse la visión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Capitán América no tiene el cetro de Loki, al final solo tiene la gema, con lo cual aquí ya habría algún problema que diría, ostras, no la puedo devolver exactamente como yo me la había encontrado, no puedo devolver el cetro de Loki, a no ser que lo hubieran recreado de alguna manera, que yo creo que no. Lo más probable para mí es que vuelva justamente en ese momento donde tuvo ese combate de Capitán América versus Capitán América, ¿no? Y se encontrara pues al Capi del año 2012, ¿no? De los sucesos de Vengadores 1, por así decirlo, en el suelo, mientras ya el otro Capitán América ha huido y se encuentra pues ahí con el culo de América y planteándose cómo puede devolver la gema. Claro, no puede dejar la gema suelta en el suelo así porque sí, ¿no? Entonces, mientras están pasando esos sucesos, ¿qué ha pasado también en ese momento? Y por eso digo que tiene sentido que esa línea temporal, digamos, no hubiera desaparecido. Loki huye con el Tesseracto y entonces, pues, ¿qué harían los Vengadores? Empezar a buscar. Si empiezan a buscar y se encuentran de golpe a un
Capitán América mirando a otro Capitán América que está en el suelo, que pensarían, ostras, es el maldito Loki que ha cambiado la forma y se está haciendo pasar por el Capi, ¿no? Y entonces empezaría a tener una batalla contra los Vengadores originales. Esto sería muy interesante, ¿vale? Yo creo que también la batalla la iría teniendo pues por partes, no se enfrentaría a todos a la vez porque si no sería complicado para el Capi poder salir de ese marrón, ¿no? De esa batalla, pero sí que iríamos viendo quizás algunos cameos de esos Vengadores originales. Sería perfecto para volver a ver a Tony Stark, por ejemplo, a Natasha Romanoff. Sería muy épico volver a ver a estos personajes y pues teniendo pues eso, una pequeña interacción, no digo un combatazo así tipo el que vimos en Civil War de Capitán América contra Iron Man, pero sí que alguna pequeña interacción y el Capi pues intentando pues eso, al final escapar, ¿no? Él, recordemos, no quiere hacerles daño, ¿vale? Sabe quiénes son, pero tampoco puede fracasar en su misión, ¿vale? Y bueno, esta serie de combates acabaría en el momento que se encontrara con Thor, ¿vale? Ya que él pues también iría a por él pensando que es Loki. ¿Y con qué lo atacaría? Pues obviamente con el Mjolnir. Y en este momento pues a lo mejor pues se lo tiraría y el Capi, que ya es digno de levantar el Mjolnir, cogería el martillo y le haría ver a Thor que, ojo, esta persona no es Loki, no sé quién es, pero bueno, está cogiendo el Mjolnir y por lo menos merece que le escuche. Entonces aquí ya en este momento pues se podrían ir perfectamente al shawarma que ya vimos en Vengadores en la primera película, que tengan la charla que tuvieran que tener y entregarles la gema tal cual, ¿vale? Para explicarle lo que es un objeto o algo, no sé cómo llamarlo, una piedra maldita sea muy poderosa y que tienen que tener cuidado con ella. Ya van 4 gemas de vueltas y el viaje del Capi se está acercando a su fin. La siguiente gema que se iría a devolver sería la gema del espacio, la que estaba ubicada en el Tesseracto y que no pudieron robar en Nueva York. Como alternativa, en Endgame, tanto Tony Stark como Steve Rogers fueron a la base de S.H.I.E.L.D. del campamento de Lee Hyde en 1970. Es la misma base que después vemos en Capitán América de Winter Soldier con, digamos, el cerebro ordenador de Arnim Zola, que había sido instalado ahí y que durante mucho tiempo fue una base de S.H.I.E.L.D. Para devolver esta gema pues nos encontraríamos también con el mismo problema que Capi había tenido con el cetro de Loki, ¿no? Al final la gema no era la gema en sí, sino que era el Tesseracto. La gema estaba escondida dentro del Tesseracto. Este artefacto pues lo han tenido que destruir para poder recuperar esa gema, ¿no? Con lo cual el Capi estaría devolviendo solo la gema. No podría devolverla así ni mucho menos, ya que es una piedra muchísimo más poderosa en su forma pura que el Tesseracto como tal, que ya de por sí es poderoso, así que tendría que encontrar la forma de explicarlo de alguna manera. Para hacerlo, pues el Capitán América hablaría ni más ni menos que con Peggy, su amor de toda la vida, que recordemos que también en Endgame, en el momento que el Capi se separa de Tony Stark para encontrar esas partículas PIM, ve también como Peggy está en esa base, así que se acercaría a ella, hablaría con ella, veríamos un momento quizá pues de los más emotivos de la serie y nada, pues encontraríais la forma de explicárselo, de que Peggy pues lo crea, obviamente, y poder así devolver la gema del espacio sin que haya ninguna complicación. Esta Peggy sería también la Peggy con la que el Capitán América decide quedarse al final de su misión, ¿no? La que vemos también al final de Endgame, cuando el Capi pues decide que no volvía, ¿no? Y tenemos como esa escena que sale bailando con Peggy, como que se había retirado y había vivido su final feliz, ¿no? Pues para mí que sería esa Peggy la que encuentra en la base de S.H.I.E.L.D. y que pues se presenta, habla con ella y le cuenta pues todo lo que estaba haciendo. Además de la gema, en ese momento temporal también robaron partículas PIM, porque recordamos que al final los Vengadores solo viajaban con 2 partículas PIM cada uno, que le daban pues la posibilidad de hacer un viaje de ida y un viaje de vuelta al momento temporal que habían partido, ¿no? Al presente, digamos. Al final, como se tuvieron que hacer este viaje adicional que no estaba planteado, pues fueron a esa base porque en esa base también había partículas PIM en ese momento. Seguramente Hulk haya replicado esas partículas PIM para poder devolverlas también al momento donde las habían cogido prestadas tanto Tony Stark como Steve Rogers, y también pues devolvería esas partículas en la base de S.H.I.E.L.D. una vez ya pues haya hablado con Peggy, o quizás antes de hablar con Peggy devolvería las partículas PIM, ¿vale? Pero yo creo que no involucraría a más personas y obviamente
obviamente esas partículas PIM deberían ser devueltas a esa línea temporal, ¿no? Porque si no, pues detectarían que algo había desaparecido y podría causar pues algún problema que pudiera afectar al futuro de ese universo. Una vez de vuelta a la gema del espacio, pues el Capitán América hablaría con Peggy, le diría que, oye, quiero estar contigo, maldita sea, tú has perdido a tu Capitán América, porque obviamente en ese momento el Capitán América ya había, bueno, no había muerto, pero se había congelado en el hielo y estaba muerto para todos los que había allí presentes, y obviamente pues la Peggy del Capitán América también había muerto, porque el Capitán América vendría del futuro de esa Peggy, ¿no? Y Peggy ya murió, como vimos en Civil War, que vimos su entierro, así que le diría básicamente, oye, quiero estar contigo, pero necesito devolver, acabar mi misión, y me queda devolver pues una única gema. Y esa gema es la gema del alma, que para devolverla tendría que viajar a Vormir. Recordemos que esta gema la consiguió Ojo de Halcón después del sacrificio de Natasha, que se sacrificó pues en esa especie de colina que, digamos, pues la gema del alma como que pedía un alma por un alma, ¿no? Entonces, al final la gema no está en ningún sitio en concreto, igual que estaban todas las demás, ¿vale? La gema no existía, es como que existe cuando se sacrifica un alma. Aquí mucha gente se plantea que si al devolver esa gema Natasha volvería a la vida. Yo creo que no, porque al final sería como un efecto... es decir, esa gema no existiría sin el sacrificio de Natasha, con lo cual, si Natasha vuelve, esa gema no podría ser devuelta de alguna manera, ¿vale? Con lo cual yo creo que el sistema funcionaría diferente, ¿no? Simplemente yo creo que el Capitán América pues volvería y dejaría la gema en ese monte, ¿no? En ese lugar, para que pues permanezca oculta, y si en alguna ocasión alguien más la necesita, pues que pueda ir ahí. Si la línea temporal sigue los mismos sucesos, pues en un futuro Thanos iría, sacrificaría a Gamora de esa línea temporal y conseguiría la gema del alma, ¿vale? Está claro que no podrían haber dos gemas del alma, ¿vale? Por eso es importante que el Capitán América la devuelva. Lo interesante aquí, obviamente, sería el reencuentro del Capitán América con Cráneo Rojo. Cráneo Rojo, que fue el primer villano al que se enfrentó el Capitán América en su primera película, y podría ser también en esta serie el último villano al que se enfrentara antes de su jubilación. La verdad que sería muy épico ver acabar, pues para mí sería un cierre perfecto. O sea, ya el cierre que hay del Capitán América para mí es perfecto, pero si añaden esto y su villano final es el primer villano al que se enfrentó, también sería pues, ostras, que ha cerrado el ciclo, ya se puede jubilar tranquilo y puede vivir su vida feliz. Sí que es cierto que Cráneo Rojo, las veces que lo hemos visto en las películas tanto de Vengadores Infinity War como en Vengadores Endgame, parece que es un ente mucho más filosófico, como que ha entendido la esencia de la vida, o al menos está entendiendo su castigo, que fue causado porque había jugado con una gema del infinito y ahora está ahí, condenado a permanecer siempre de por vida, guiando a los demás a algo que él no puede conseguir, ¿no? Como él bien dice en la película. Pero yo creo que al ver al Capitán América todas esas ideas se le irían y diría, coño, por culpa de este cabrón estoy aquí, ¿sabes? Y entonces pues aprovecharía con ese poder que tiene nuevo, porque al final lo vemos como volar, es como un espectro, y en la película de Capitán América Primer Vengador no lo vemos de esa forma, ¿no? Lo vemos, sí que con la mutación que le ha producido pues el suero que se ha inyectado de super soldado. Recordemos que al final Cráneo Rojo en el UCM pues está planteado, fue como un experimento previo del doctor, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero del doctor que crea el suero de super soldado, ¿no? Y también era como pues una especie de hombre mutante, no mutante como los X-Men, sino mutante porque tiene como una mutación, ¿no? Que también tiene super fuerza, pero ahora también tiene como alguna otra especie de poder, ¿no? Entonces sería muy, muy épico pues ver el combate, ¿no? El combate que podrían tener estos dos personajes, un segundo round, una batalla épica, y que bueno, obviamente pues ganaría el Capitán América y seguramente le perdonaría la vida y dejaría ahí la gema del alma, ¿no? Y él entendería que ese personaje está ahí pues ya como castigo, no hay un castigo peor que ese, así que le derrotaría, obviamente, no lo mataría, devolvería la gema del alma y
volvería con su querida Peggy, que acababa de conocer en el año 1970 en la base de S.H.I.E.L.D. La serie para mí terminaría así, con Steve volviendo con Peggy y viendo ese final feliz, ¿no?, que tuvieron en Endgame, viendo quizá un poquito más de desarrollo de esos momentos, de su jubilación. Y para mí también que sería muy épico que al final de la serie hubiera una escena postcrédito con ya esa vida ya vivida, digamos, y con en el momento que Capi pues ya es mayor y decide volver a la línea temporal original para devolver su escudo bueno, no devolverlo, sino dárselo a Sam Wilson para ser el nuevo Capitán América. Y bueno, por aquí acabo mi teoría de lo que podría pasar en esta serie del Capitán América devolviendo las gemas del infinito. Creo que es una serie que no es 100% necesaria, pero sí, realmente sí, a mí me cundiría, sí, no te voy a decir que no es necesaria, me refiero para la trama, ¿no? Al final ya están en otro momento del UCM, ¿no? Con lo cual ya hemos vivido con ese hueco en la historia, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera de cómo el Capi devolvería las gemas, pero creo que sí que es necesario pues para que el fandom esté contento, que vea de vuelta a Chris Evans como el Capitán América y ver pues qué pasó en esa misión que tuvo de devolver las gemas del infinito. Dicho esto, espero que te haya gustado el argumento que he pensado para esta hipotética serie. Si es así, déjamelo ahí abajo en los comentarios, y si piensas que va a pasar algo de forma diferente, crees que quizá pues esta gema no la va a devolver así, de esta otra forma, y va a pasar esto, lo otro, déjamelo por ahí abajo también en los comentarios, porque me gustaría muchísimo verlo y a ver, ojalá, sinceramente espero que esta serie vea la luz en un futuro en Disney Plus o en forma de película, me da igual. Yo creo que tiene más posibilidades de hacer un formato serie, pero bueno, lo vería igualmente, ya sea en el cine o ya sea en mi casa. Y como siempre te agradezco mucho si dejas por ahí abajo tu buen like, tu botón de me gusta, y suscríbete para no perderte ningún vídeo del canal. Compártelo con todos tus amigos que le guste Marvel, amigos, familia, demás, todo lo que sea, compártelo, maldita sea, para que el canal siga creciendo. Te mando un beso y un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!